son muchas las preguntas de acuerdo a este escenario económico y financiero del país que nos hacemos cotidianamente, ¿no? ¿Cómo está hoy el sector productivo? ¿Cómo está hoy el comercio? Puntualmente hablando, con esto que juega, bueno, el dólar, de más está decirlo. Y además, hace poquitos días hubo una asamblea en FEBA, también justamente con nuevas autoridades. Así que vamos a hablar un poquito de lo que hace el sector y lo difícil realmente que está para el sector con Carlos Cappelletti. Carlos, ¿cómo estás? Gracias por este rato, como siempre. Buenos días, Jorge, para vos y tu audiencia. Efectivamente, el día 29 de marzo se realizó la asamblea anual donde se aprobó memoria, balance y autoridades de la Federación Económica de la Provincia de Buenos Aires. Y bueno, básicamente el mismo equipo de conducción que mantuvo la presidencia Alberto Caale y un grupo de dirigentes que acompañamos en esta gestión, formando un equipo de trabajo sólido, intenso y de mucha actividad en la gremial empresaria. Así que, bueno, lo que, no sé si querés, empecemos por la actividad gremial, Sí, contarte que... sí, porque es importante lo que es la actividad gremial empresaria, diríamos, ¿no? Sí, FEBA en este año, que ya ha retomado en el mes de febrero su actividad gremial, este año en el mes de mayo cumple 70 años y pensamos hacer una movida importante por la actividad gremial en defensa de las pymes de la provincia de Buenos Aires, alineada en su concepción con CAME, de la cual formamos parte también de su consejo directivo. Así que en la gremial todos los sectores activos, tanto industria como comercio, como economías regionales, mujeres, jóvenes, todos los sectores con mucha actividad gremial. Y nosotros, o a lo que a mí me respecta, presidiendo el sector comercio de la Federación Económica, con una actividad con los centros comerciales a cielo abierto. Se firmaron 6 convenios nuevos en los últimos meses, 46 convenios en toda la provincia de Buenos Aires en total, de un programa que CAME tiene a nivel país con cerca de 200 ejemplos. Esta es la realidad del comercio, de la actividad gremial. Por otro lado, la macroeconomía muy desordenada, con dificultades en el aspecto social también, y concentrándonos en la actividad pyme del sector comercio, con 8 meses de caída consecutiva, lo cual hace una situación bastante difícil, una espiral inflacionaria que hace 6 meses atrás o un año atrás era difícil de pensar en guarismo del 7% de inflación mensual, y con una situación muy compleja en un mundo muy cambiante, muy dinámico, donde el comercio tiene esa necesidad de globalizarse y las pymes sufriendo una situación interna de una macroeconomía que no pueden manejar y de una microeconomía que le es cada día más difícil poder llevar adelante. Esa es la situación un poco del comercio en general. Claro, y de acuerdo a este escenario, Carlos, bueno, es muy lógico pensar que los bancos están ausentes también, ¿no? Sí, bueno, partiendo de una tasa pasiva para los bancos del orden del 70%, es muy difícil cualquier tipo de proyecto, y si se hubiese algún proyecto, es muy difícil concretar operaciones crediticias. Aún los bancos te informan una cantidad importante de líneas porque la tasa hace inviable los proyectos. La verdad es que con tasas arriba del 100% hacen inviable cada uno de los proyectos que se están analizando. Si a eso le agregamos una presión impositiva desmesurada,
con una expectativa. En FEBA tenemos desde hace un año un modelo nuevo de informes mensuales donde medimos no solamente la actividad económica, sino también la actividad del mes, pero también las perspectivas para los próximos 3 meses. Y vos vas viendo que mes a mes las perspectivas son más desalentadoras en cuanto a la actividad. Tenemos un consumo que va cayendo, propio de una actividad inflacionaria muy fuerte, sustentado en gran medida por cuenta DNI del Banco Provincia, que para la mayoría de los rubros del sector sigue siendo, junto al Plan Ahora 12, los dos promociones de tarjetas más activas, con más cantidad de operaciones mensuales, y que de alguna manera, si bien los costos de Ahora 12 también aumentaron, están muy por debajo de lo que son los costos de cualquier otra promoción de tarjeta de crédito. Así que siguen siendo cuenta DNI Ahora 12 la columna vertebral, decíamos, de la actividad económica para el comercio minorista de proximidad. Uh-huh. Y a esto le agregamos dificultades en el orden fiscal, con una ley de alivio fiscal que creo que es la 27543 de AFIP, que hace un año se tomó para cancelar las deudas fiscales que se generaron durante el periodo de pandemia, y después de 12 cuotas fijas, que eran los primeros 12 meses, la cuota 13 aparece ligada a la tasa Badlar, la tasa Badlar que ha aumentado significativamente de la mano de la tasa de referencia que pone el Banco Central. Entonces la cuota 13 de estos planes de moratoria tienen aumentos entre el 200 y el 250% de recargo, lo cual hace lo que en su génesis tenía la ley de alivio fiscal, justamente eso, sacar la mochila de las deudas con AFIP, complica notoriamente poder seguir cumpliendo con este plan de pago, que tiene un aumento desmesurado con respecto a la actividad. Así que sigue siendo el gremio más importante, la paritaria más grande del país, la de empleados de comercio, con 1,3 millones de empleados del sector. Pensar en paritarias del orden del 100% parecía imposible, pero bueno, esta es la realidad que nos va llevando a esta economía, que también en el interior de la provincia de Buenos Aires agrava la situación, la sequía del sector agroindustrial, del campo, y realmente se vio primero con la cosecha del trigo, luego con el maíz y la soja, una merma muy importante, una merma del orden del 50%, aquellos lotes que pudieron cosechar. Hay muchísimos que no se alcanzó a cosechar, así que todo esto va haciendo que la situación sea muy compleja. Seguimos trabajando con un proyecto de ley en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires para sacar la ley provincial de los centros comerciales a cielo abierto, para apoyar este tipo de iniciativa, que también el Banco Provincia ha dado su colaboración para llevar adelante este tipo de emprendimiento. Uh-huh. Pero la situación hoy del comercio es compleja y con un escenario futuro no muy alentador. Ahora vos sabés... Siempre... Sí, perdón. No, te iba a decir, Carlos, que acá es día a día la cosa, ¿no? O sea, hasta hace unos días la macro y la micro iban por caminos diferentes, ¿no? O sea, la macro no funcionaba y más o menos la micro
a la micro se le iba llevando. Pero hoy están, diríamos, en un mismo nivel. O sea, la macro y la micro no funcionan ninguna de las dos de acuerdo a esto que estamos viviendo, ¿no? Claro, exactamente. La macroeconomía llevó a que la microeconomía no la pueda manejar el comerciante. Claro. Hoy son muy poquitas las variables que tiene para poder seguir trabajando y llevando adelante. La mayoría de las cuestiones depende del orden provincial y fundamentalmente el nacional. Y entonces esto, con tasas de desempleo, con crecimiento exponencial de la inflación, con un consumo que sigue cayendo, con una actividad económica que solamente en algunos sectores de la industria se mantienen, pero que en términos generales el promedio este, de la actividad sigue cayendo, con lo cual la verdad es que el escenario a futuro no es bueno, con un escenario, con un año políticamente complejo por elecciones y porque una vez que asuman las nuevas autoridades, sea del partido que fuese, hay que empezar a tomar las medidas para que recién en los primeros meses del año que viene tengan algún efecto real sobre la economía diaria. Y entonces pensar en que de este marzo al marzo del año que viene falta todo un año, es complejo. Es complejo seguir pensando en esta situación. Seguro, seguro. Y más, como decías hace un momento, un año electivo, digo, está todo focalizado en la política de la política, no en la política económica. Pareciera como que una cosa fagocita a la otra, ¿no? Cuando en realidad hay sectores, claro, porque también es real esto que comentás, Carlos, o sea, eh, a esta realidad se llegó a través de un proceso. Y para salir de esta realidad es otro proceso, las cosas no se dan por capricho. Entonces también se necesita este tiempo como de maduración o de asimilación para una nueva política o por lo pronto para unas nuevas medidas. Y todo esto es tiempo, ¿no? Y muchas veces el tiempo aprieta a distintos sectores. Este es el tema preocupante, ¿no? Claro, vemos con mucha naturalidad al sector del gobierno actual decir que, por ejemplo, los formadores de precios, y la verdad es que la pyme o el comercio de proximidad no es formador de precio para nada. Precios justos no le llega o le llega a un precio del mayorista, mismo precio que tendría que venderlo, no puede funcionar. Entonces, dejar bien en claro que el comercio de proximidad no es formador de precios, traslada los aumentos que recibe. Y muchas veces tratando de achicar el margen para poder vender o poder seguir manteniéndose en un nivel de facturación que le permita seguir funcionando. Esto hace que el nivel de ventas no solamente es menor, sino con menor margen de rentabilidad, que es un cóctel bastante difícil de asimilar. Menor cantidad de ventas con menor margen de utilidad. En este sentido, Precios Justos funcionó primero en las grandes superficies, pero no le llega al comerciante. Y entonces, hace unos días cuando el ministro de Comercio decía que son los pequeños comercios los responsables de este proceso de aumento de precios, eh, queremos dejar bien en claro que no es así. Lo único que hace el comercio de proximidad es trasladar los costos que recibe. Y en eso hay una diferencia importante entre el precio que le llega de compra a las grandes cadenas de supermercados y el precio que le llega a las despensas y almacenes de barrio. Seguramente. Es una eterna... Vos sabés que me alarma, Carlos, cuánto
discursivo hay y qué pocas cosas se llevan a la práctica, ¿no? Porque muchas veces se habla de la importancia del sector comercial, de la importancia de las pymes, pero pareciera que año tras año, gobierno tras gobierno, porque esto va más allá de un mismo gobierno, pareciera que todo queda en lo discursivo. ¿Cómo cansa realmente esto? De pronto hay acciones que el origen o lo que, lo que se persigue es real, es correcto. Nosotros, cuando se salió esta ley fiscal de alivio para las deudas contraídas durante el periodo de pandemia, estuvimos de acuerdo. Ya decíamos que era complejo el hecho de que las cuotas estuvieran atadas en inflación, porque en este país nos suele pasar esto. Tenemos periodos un poco estables, pero luego hacen picos. Y la inflación modifica y corrige cualquier tipo de asimetría. En esto, todo lo que sea atado a inflación es la posibilidad de que en un momento se dispare y se haga inviable. Y es lo que pasó. Nadie podía prever, pero sí se podía esperar que en algún momento la inflación se disparara. Y esperemos que se mantenga, mira lo que estamos diciendo, en estos niveles, Claro. porque no es ajeno la posibilidad de que el proceso de inflación, la espiral, siga llevando una cosa a la otra y terminemos en un proceso hiperinflacionario que nos ha traído tantos problemas. Seguramente. Carlos, bueno, ya nos estamos quedando sin tiempo. Quiero agradecerte nuevamente por este rato y esperemos que es lo que merece el sector, vuelvo a decir comercio, pymes, que llegue en algún momento o que haya en algún momento algo, mirá de lo que estamos hablando justamente, yo repito, algo de estabilidad. Correcto. Sin estabilidad no se puede programar, no se puede proyectar, es muy difícil planificar. Son cuestiones que la macroeconomía debiera darnos para poder trabajar con un horizonte de mediano plazo, ya ni siquiera de largo plazo. Seguramente. Gracias, Carlos. Gracias, Jorge. Muy amable, como siempre. Nos vemos, no, al contrario. Bien, era Carlos Capelletti. Pausa.